Entenderéis perfectamente que hace muy pocos años, cuando tan solo tenía 17, fundó su primera compañía, iOS. Es una compañía que formó parte de lo que denominamos Cloud Computing y que obtuvo algunos reconocimientos, como por ejemplo el premio al innovador del año 2011 por el MIT o el premio Impulsa Empresa en el año 2010. Ha publicado 3 libros. El primero, Está todo por hacer, en el año 2010, que para que os hagáis una pequeña idea, estuvo durante más de 10 semanas entre los libros más vendidos aquí en nuestro país, en España. Publicó también Optimismamente en el año 2012 y Tenéis una idea, pero aún no lo sabes, con Amat este mismo año, en el 2013. Es un chico que podemos ver habitualmente en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, que podríamos decir que es una de sus grandes pasiones. Ha sido colaborador de programas de radio en Catalunya Radio, en RAC1, y también él presenta un programa de radio en Penta, que es el único que podemos encontrar en las ondas, que se dedica exclusivamente 100% al mundo del emprendimiento. No solo la radio, también la televisión dirige un espacio semanal dedicado justamente a esto, a los emprendedores. Otras características del siguiente ponente, pues podemos decir que es conferenciante habitual, que es el profesor más joven de ESADE, tiene tan solo 25 añitos, y es coacher en el programa Emprendo con Vodafone. Con todos vosotros, Pau García Milà y su poder de las ideas. Bueno, con una presentación así será complicado mantener el... Muchas gracias. Gracias por venir y especialmente también gracias a Vodafone por dejarme ser parte de esto. A mí me gustaría, en no más de 40 minutos, intentar reflexionar un rato sobre las ideas, pero sobre todo las ideas desde aquí, porque es muy fácil comprar un libro americano y darse cuenta de que todo es facilísimo, de que para triunfar solo hay que sumar A más B más C y nos da el éxito. Para bien o para mal, yo creo que nos ha tocado al menos empezar a emprender desde un país donde si algo malo tiene a la hora de emprender es que directamente el emprendedor está un poco salvado, porque el empresario es el malo y él hasta hace poco era como una excepción, pero cada vez más se está acercando a vamos a parar de hablar de emprendedores y empezamos a hablar de personas que montan empresas. Así que estamos volviendo a lo peor de la sociedad. Y esto debería no ser un freno. Yo tengo una idea, la quiero empezar y voy a no parar hasta que directamente la idea pueda triunfar. Resulta que cuando hablamos de las ideas hay quizás 3 cosas que para mí son claves cuando tenemos que decidir entre empezar una idea y llegar hasta el final o dejarla en medio. Y veréis que una de las claves es especialmente difícil en un país donde no hay la colaboración del entorno necesaria. Llegaremos. Si tengo que plantearme de dónde sale la necesidad de emprender, o al menos cuando yo me planteé emprender, probablemente fue a partir de experiencias que yo mismo viví. Probablemente fue a partir de lo que vi en mi casa. Y es curioso porque el primer recuerdo que tengo sobre alguien que emprendía y el primer recuerdo que tengo de mis padres cuando yo era pequeño, ahora veréis, no tienes recuerdo de los primeros 5 años de tu vida. Es cierto. El primer recuerdo que tengo, yo tenía 5 años y estaba sentado en una mesa de un restaurante y mi madre estaba sirviendo pizzas. Yo esperaba. Y me daban pizza. No la que sobraba, esto es muchos amigos míos me hacen la misma broma y dicen, bueno, eres catalán, seguro que lo que sobraba era lo que alimentaba a los hijos. No es cierto, pero lo que sí que es cierto es que tanto mi madre como mi padre son arquitectos. Y el primer recuerdo que tengo es cuando ellos montaron una pizzería. Y resulta que ese recuerdo es de 1992, cuando hubo una crisis, una mini crisis comparado con lo de ahora, en el mundo del tocho y de la arquitectura. Así que dijeron, ya que lo que queremos hacer no lo vamos a poder hacer porque no hay trabajo, vamos a hacer algo que sepamos hacer. Lo que querían era trabajar de lo suyo, lo que sabían era hacer muchas cosas. Y dentro de las cosas que sabían hacer, los amigos de mis padres les decían, Marta hace unas pizzas buenísimas, yo lo certifico. Así que se pusieron a montar una pizzería y la verdad es que les funcionó. Les funcionó y de hecho vendieron muchas pizzas, tantas que al final, al cabo de 3 años, pudieron volver a empezar con un mini colchón para poder arriesgarse a hacer lo que realmente les apetecía. Con lo cual, cuando alguien me preguntaba
a qué se dedicaban mis padres con 6 años, yo sin ningún tipo de dudas decía, hacen pizzas. Y daba igual los 10 años anteriores que habían dedicado a estudiar en la carrera, en el máster y en sus trabajos particulares, porque en ese momento su experiencia emprendedora era otra, y era otra que habían tenido que empezar para hacer alguna cosa que básicamente les permitiera vivir. Con lo cual, si tuviera que resumir qué es para mí emprender o incluso el mundo de las ideas, diría que es la capacidad de transformarse, porque las estadísticas hablan por sí solas. Igual que es más estadísticamente es más posible que muramos yendo a comprar lotería que no que nos toque la lotería. Es relativamente más posible que tengamos un accidente o nos pase alguna cosa o nos asesinen en medio de la calle en la dirección hacia el puesto de loterías más que nos toque el premio que vamos a comprar. También es mucho más posible que fracasemos 7 veces seguidas antes de tener éxito emprendiendo que no que triunfemos a la primera. Si triunfamos a la primera, seremos afortunados antes que emprendedores. Si triunfamos a la 32ª, seremos emprendedores y relativamente gafes, porque la estadística dice que 1 de cada 7 proyectos triunfan y el resto se queda en un limbo donde algunos fracasan y algunos simplemente continúan algunos años. Alguien podría irse ahora y decir, he salido mucho más desmotivado de lo que he entrado, y es cierto, pero quizás partiendo de esta base, y para mí lo más importante que es partiendo de ser realistas, creo que podemos empezar a ver si hay algo bueno, o al menos en este momento y en este lugar, para emprender. Yo siempre digo que quizás el momento donde se empezaron a tener buenas ideas en el mundo fue cuando se empezó a pensar que no quedaban ideas por tener. Hay esa gran anécdota que se repite en todos los cursos de emprendeduría, cuando el director de patentes de Estados Unidos en 1898 dijo, ya no queda nada más por inventar. Dijo, ya todo lo que se podía inventar ya está inventado, con lo cual hizo una recomendación mundial a los emprendedores, una de las personas que más autoridad tenía para hablar de emprendeduría, diciéndoles no os machaquéis por inventar nada, porque prácticamente está todo inventado. Y lo dijo en un año donde no habían prácticamente coches, no habían aviones, nadie nunca había volado y especialmente no había ni teléfonos móviles, ni Facebook, ni ningún satélite ondeando la Tierra. Pero en cambio, él dijo, ya no queda nada por inventar. Es curioso porque no solo se equivocó, sino que se equivocó mucho más de lo que se imaginó, porque todos los grandes inventos de la historia que han durado hasta hoy se empezaron a inventar en 1899. Que es un año después de que ya no quedará nada por inventar. Quizás, no puedo acordarme cuándo me contaron este ejemplo, pero lo que sí que me acuerdo es lo que vino después. Un señor en la escuela, cuando nos contó esto, nos dijo, esto demuestra que nadie sabe nada. Y yo me quedé con esta frase, y si hoy me tuviera que tatuar algo en el cuerpo, después vendrá Joseph Agram y entenderéis bien lo que es tatuarse de verdad. Yo si tuviera, me pondría algo pequeñito, relativamente, en un sitio que no se viera, pondría nadie sabe nada. Bien, más a la que no se note mucho. Bien, ¿por qué nadie sabe nada? Porque creo que la mejor base para emprender, tener ideas y triunfar con ellas es partir de la base de que nadie sabe nada y que nosotros estamos dentro de ese nadie gigante que no sabemos nada. Pero tampoco saben nada los que van a juzgar las ideas ni los que nos las van a escuchar, ni los usuarios, inversores o patrocinadores. Al final, lo único que podrá juzgar las ideas será el tiempo, así que cualquier persona que se atreva a juzgarlas probablemente se equivocará. La historia nos da miles de ejemplos. Internet fue pensado por Tim Berners-Lee 10 años antes de acabar siendo una realidad. Durante 10 años este señor tuvo en la mente una idea que decía voy a crear una red para crear documentos. Claro, yo me pregunto qué debían decirle las personas a quien le contaba la idea de Internet 10 años antes. ¿Le decían tienes delante el invento que más impacto económico tendrá en la historia de la humanidad? Seguramente no. Él solamente publicó un artículo hace años donde decía me dijeron que esto no tenía ningún futuro. Y de ningún futuro a que nadie en toda la historia de la humanidad haya inventado nada que tenga un impacto económico más grande a lo que tú estás pensando, hay un paso. Y ese paso es ser capaz de perseverar y decir, mira, al final, ok, gracias por vuestros consejos, yo creo que lo voy a montar. Este señor lo hizo, igual que, insisto, podríamos estar hasta las 6 de la tarde encontrando ejemplos, personas que decidieron empezar. Y para mí, este es el punto más importante. Dado que el entorno suele ser un freno cuando emprendemos, al menos aquí, e intentar evitarlo o no verlo sería un error, hay otros sitios donde no sería tan freno, quizás tenemos que jugar con ello. Como comentaba la fantástica presentadora que me ha presentado,
He dicho fantástica presentadora y se ha abierto la puerta y ha sacado la cabeza, con lo cual será la manera de tenerla atenta. Pues, como comentaba, yo he estado durante 3 años haciendo un programa de radio, el único que se dedicaba a la emprendeduría. Diráis, es un éxito. La radio quebró hace 2 semanas, así que ya no hago el programa de radio después de 3 años, pero hemos aprendido mucho. Hemos entrevistado a 326 emprendedores, personas que tenían ideas, pero que no las habían empezado. El requisito para que te entrevistásemos era, tienes que tener una idea, pero no debería ser todavía un proyecto, porque nos interesaba encontrar personas que por alguna razón no hubiesen emprendido, pero que sí que fuesen creativas. 326 personas después, hicimos un poco de estadísticas. Se ha acabado el programa, la radio ha quebrado, vamos a ver qué ha pasado. De hecho, era una radio pública. Imaginaos que es difícil que una radio pública quiebre. Nosotros conseguimos llegar a ese extremo con una radio. Y probablemente la principal conclusión que sacamos es que a la pregunta de ¿por qué tienes una idea y no tienes un proyecto?, el 80% respondió lo mismo. Diréis, por la crisis, los bancos, la financiación, los políticos, los banqueros, acaba siendo todo lo mismo. Resulta que no. Todas estas respuestas juntas no llegaban al 20% de las respuestas. En cambio, hay una que se repetía y que acababa potenciando que el 80% de las ideas no se transformaran en proyectos. La respuesta era por el entorno, en todas sus formas. La respuesta era porque mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi jefe me ha dicho, no te metas en esto. Hay alguien que nos dijo, mi jefe me dijo, te pago para que trabajes y no para que pienses. Claro, en el siglo XXI, cuando las máquinas deberían trabajar y las personas pensar, te pago para que trabajes y no para que pienses. Mis amigos me han dicho, no te metas en saraos, que después nos vas a venir llorando y nos vas a pedir ayuda. No te metas en esto, vas a fracasar, cuidado, hay crisis, espérate un momento mejor, no es el momento. Sumadas todas las respuestas del entorno, 8 de cada 10 ideas en España se dejan de empezar porque hay alguien del entorno más cercano, de quien esperamos feedback, que nos dice, esto es una mierda. Y el esto es una mierda o ¿qué me estás contando de una idea?, provoca que haya ideas que no salgan. Y si miramos dónde están las casualidades o miramos cómo han salido las cosas que más usamos, es más, si miramos cómo salieron los número 1 de cada sector, veremos que no pudieron salir si alguien del entorno los hubiera frenado. Me gustaría poner 2 ejemplos. Igual tendremos que levantar la mano, solo que no veo nada, veo un foco, con lo cual voy a tener que imaginar el resultado, aunque suele ser siempre el mismo. Si queréis, podemos jugar al juego. Si os pregunto, imaginemos por un momento el programa y el videojuego más vendidos de toda la historia. Es fácil, el programa, y esto de hecho me lo dijo un inversor a mí hace unos años, la primera vez que fui a pedir dinero. Me dijo, mira, te voy a contar porque tú no vas a tener éxito. Esto es muy duro que te lo digan, pero me lo dijeron y lo tomé como pude. Me dijo, mira, el programa y el videojuego más famosos o más vendidos del mundo tienen que ser americanos. Y son americanos porque nunca alguien desde aquí podrá crear algo que sea el número 1 en nada. Yo le dije, pero lo podemos intentar. Dijo, no con mi dinero. Así que nos fuimos sin la inversión. Pero nos puso 2 ejemplos que a mí se me quedaron. Me dijo, el programa más vendido, Microsoft Office. El videojuego más vendido, 2005, los Sims. Microsoft Office, 150 millones de copias. Los Sims, 22 millones de copias vendidas. Bien. Este señor se equivocaba. Se equivocaban, nadie sabe nada, él específicamente tampoco, pero se equivocaban 2 cosas que para mí son muy relevantes. La primera, si yo pregunto cuáles de ustedes han, al menos una vez en los últimos 6 meses, han usado, aunque sea durante 1 minuto, Microsoft Word, ¿pueden levantar la mano? La presentadora no. Le escriben los guiones, entiendo, no. Ok, gracias. Si ahora les pregunto... Ah, coño, se han puesto la luz. Muchas gracias. Si ahora les pregunto, y por favor hagamos un ataque de sinceridad momentáneo, ¿cuáles de ustedes en los últimos 10 años de su vida han ido al FNAC o al centro comercial a comprar una licencia de Microsoft Office? ¿Pueden levantar la mano? Ah, solo hay una mano, ¿no? Vale, vale. Ah, 2 manos. Bien. Después hacen bromas de los catalanes, pero hay más catalanes que gastan dinero en software. Después los chistes los hacen ustedes, pero bueno, saltaremos esa anécdota. 2 personas, y se repite, y se repite, y se repite. Hay sitios donde no levanta la mano nadie, 0 personas. Este señor se equivocaba, porque el programa más vendido de la historia no se ha vendido. Se usa, pero se vendió mucho menos. Si les pregunto a los jóvenes si alguien ha jugado alguna vez a los Sims, ¿pueden levantar la mano? Bueno, y a los no tan jóvenes, por lo que veo. Bien. Bien, algunos de ustedes lo compró. Me arriesgo a decir que son más que el Office.
Bien. Gastamos más dinero en ocio que en lo que nos tiene que dar el currículum y la vida. ¿Qué pasaría si por un momento imaginamos que esto ha cambiado y que ese señor se equivocaba? Que el videojuego y el programa ya no son americanos. Que hoy se pueden montar cosas muy grandes desde aquí. Es más, que el videojuego que más ha vendido hoy en toda la historia ya no es los Sims, ya no es americano, es europeo. Ya no ha vendido 24 millones de 25, 26 millones de copias, sino que ha vendido 1.400 millones de copias. Y es algo tan tonto comparado con los Sims, que es una inteligencia artificial, que tengo que tener hijos, se morirán, después de tener una carrera, trabajaré muchos años, después a conseguir dinero y me haré una casa. Aunque en España se ponía un truco para tener dinero de golpe y ahorrarnos toda la carrera. Esto muestra cómo somos socialmente en este país. Pero bueno, después entiendes cosas por lo que vas viendo en televisión. El videojuego que más ha vendido ya no es una gran inteligencia artificial, sino que se basa en disparar pollos contra cerditos que están enfadados con los pollitos que les son disparados de manera muy violenta. Angry Birds. Angry Birds ha vendido 1.400 millones de copias, se ha transformado en el videojuego más vendido de la historia. Estoy seguro que el director de marketing del juego con más presupuesto de este año, algún super juego de muerte y disparos americano, ni sueña con llegar a las cifras de Angry Birds. Y ahora me diréis, es que Angry Birds vale 79 céntimos y este vale 60 euros. Ni sueña con llegar a las cifras de Angry Birds en ventas totales de euros, porque valiendo menos ha ganado muchísimo más. Hay más de 100 copias de este juego creados desde Estados Unidos y ninguno funciona. Porque el original lo creó alguien y lo creó desde Europa. Y para mí esta es la mejor noticia que podemos tener. Se pueden tener ideas y se pueden empezar ideas desde aquí. No hace falta salir a ningún lugar. Por primera vez durante mucho tiempo, quien tiene una idea, si la idea es buena, puede llegar a todo el mundo sin presión por tener mucho más presupuesto o conocer a alguien, como sí pasó durante muchos años. Y esta quizás es la gran noticia. Si apartamos esto y lo aislamos como la segunda parte de la ecuación que hemos prometido al inicio, veremos que al final, con el entorno y con las ideas, deberíamos tenerlo todo. Hay quizás otra cosa. Y para mí es incluso más importante que las otras dos. Y diréis, es una obviedad. Y seguramente os diréis, tiene toda la razón. Pero quizás es importante remarcarla. Cuando un emprendedor empieza, yo siempre digo que cuando alguien tiene una idea, debería escribir al lado de la idea dos conceptos, que es cuándo para mí la idea habrá triunfado y cuándo para mí la idea habrá fracasado. Porque con el paso de las horas, de los días, de las semanas y de los años, estos dos conceptos habrán cambiado totalmente. Nos autoconvenceremos de que queríamos 1 millón de usuarios, pero que con 150, sin 1.000, 150, ya somos felices, de que podemos subsistir, de que intentamos hacer que cosas que han muerto sigan viviendo e intentamos a veces convencernos al revés, de que cosas que van muy bien todavía pueden llegar lejos, porque hemos olvidado que era para nosotros triunfar. Y esto es muy importante, porque aquí no hay ni buenos ni malos. Habrá alguien que ponga, esto habrá tenido éxito cuando yo sea rico, o cuando tenga más de X mil euros en el banco, o cuando me haya podido comprar una casa en La Moraleja. Bien, al lado de la de algún futbolista, que ayer jugó contra el Borussia Dortmund, por ejemplo. Y que esto nos alivia a los del Barça, lo sabéis, ¿no? Que nos alivia muchísimo saber que habrá una final alemana. Y en todo caso, el éxito es muy importante, igual que lo es el fracaso cuando tenemos una idea. Y tener claro que es para nosotros tener éxito es tan importante como tener claro cuándo habremos fracasado. Si preguntamos a las personas que han tenido éxito, preguntamos a cualquier persona que haya tenido éxito montando un negocio qué quería hacer cuando empezó, probablemente su respuesta será cercana a lo que ha conseguido. Y es importante que sea conciso cuando escribimos. Yo quiero cambiar el mundo de la moda, no es lo mismo que quiero hacerme rico con el mundo de la moda. Si escuchamos alguna de las cientos de conferencias que ha dado Isaac Andy, el fundador de Mango, veremos que para mí hay un dato muy curioso que él siempre cuenta. Dice, yo no quería montar una tienda de ropa o 100 tiendas de ropa, yo quería montar 3.000 tiendas de ropa. Y esto es curioso, porque si su objetivo no hubiera sido cambiar el mundo de la moda con su propia marca, si su objetivo hubiera sido quiero ganar dinero con el mundo de la moda, me arriesgaría a decir, cuando tuviera 100 tiendas ya habría parado. Porque a partir de
un número de tiendas, ya no te cambia mucho el tren de vida de entre 100 y 500 o 3.000. Es más, seguro que tienes más dolores de cabeza con 3.000 tiendas en 100 países que con 100 tiendas en 3 países. Pero él siguió y siguió y siguió, y su objetivo no era el de simplemente ganar dinero, sino cambiar el mundo de la moda. Y hoy consiguió que todo el mundo, en la mayoría de países, conozca Mango. Objetivo, idea y demás. Me siento obligado a hacer la broma de que Mango está muy de moda porque la ha puesto de moda Urdangarín con el yo Mango. Pero bueno, si me permiten, me saldaré esta parte. En todo caso, es muy importante tener claro hasta dónde queremos llegar. Porque si no, lo que seguro que va a pasar, triunfemos o no triunfemos, es que nos sentiremos totalmente perdidos cuando decidamos emprender. Porque básicamente no habrá con quién compararse. Todo el mundo tiende a compararse con gente que básicamente tiene historias que son absolutamente irreemplazables o inimitables, porque han entrado una serie de casualidades en su historia. Hay cientos de jóvenes que dicen yo quiero hacer una red social porque Mark Zuckerberg hizo una, y miran la película y dicen bueno, pero tiene pleitos y juicios y demás, y copias y problemas. No, pero también tiene $1.000 millones, yo quiero conseguir esto. Ok, no quieres crear una red social, quieres crear algo que te dé ese dinero. Y muchas veces, al hablar de éxito y de fracaso, nos damos cuenta de que la idea que teníamos quizás es lo menos importante, sino que lo importante es ese objetivo que queremos marcarnos. Podríamos probablemente imaginar cómo se podría solucionar todo el problema del entorno, es decir, no, que la gente simplemente empiece a aplaudir cuando alguien le cuenta una idea. Sin embargo, la parte más triste de esta historia es que las crisis pasan y habrá un momento en que la crisis acabará y se empezará a generar empleo. Por cierto, datos del empleo de hoy, seguimos destruyendo empleo. 6.2 millones de parados, por primera vez rompiendo la cifra de los 6 millones. Hace 20 minutos que se ha publicado. Habrá un momento que esto cambiará. Cambiará y volverá a crear empleo. En ese momento, los bancos volverán a dar dinero. En ese momento, la gente volverá a confiar en nuevas empresas. Pero, en cambio, el entorno probablemente será el mismo. Porque la actitud de las personas cuando nos cuentan una idea probablemente no cambiará con una crisis o con una crisis más o con una crisis menos. Con lo cual, si solo pudiésemos cambiar una sola cosa de cómo interactuar con las personas que nos cuentan una idea, mi recomendación sería nunca poner palos en las ruedas. No sé por qué, pero hay planes constantes de intentar poner la alfombra roja a los emprendedores, de vamos a ofrecer una subvención de 2.000 euros para el que monte una empresa y tiene que venir al ayuntamiento correspondiente y hacerse una foto con el concejal que le enseña un cheque, evidentemente que no tiene el dinero porque se lo pagarán a 180 días a partir del momento en que le den, en una factura que tiene que haber emitido con su empresa, con lo cual ya tiene que estar constituida. Y para llenar esta solicitud tenemos que perder horas y evidentemente algunos cientos de euros en alguien que nos la ayude a rellenar, porque resulta que si no llenamos el formulario B37 cuando teníamos que haber llenado el B42 y nos hemos equivocado. Si en vez de darme 2.000 euros para montar una empresa hicieran que no me costara dinero montar una empresa, sería menos público, pero en cambio se montarían más empresas. Y esto, que es fácil quejarse porque es algo físico, también pasa cuando nos cuentan ideas. Muchas veces tendemos a usar el pero. Yo no creo que eso funcione, pero, y aquí damos algo de feedback positivo, simplemente eliminando la primera parte y a la pregunta a esos 326 emprendedores que pasaron por el programa antes de que la radio quebrara, si la principal razón que te paró la idea no hubiera existido, ¿la habrías desarrollado? No hay porcentaje, es que todos respondieron sin ninguna duda. Si eliminamos la gente que dice te la vas a pegar, si eliminamos el ya te lo dije cuando fracasas y el qué suerte has tenido, cuál te ha tocado la lotería cuando has tenido éxito, después de 8 años y 30 fracasos, veremos que las cosas empiezan a cambiar. Y esta quizás puede ser el principio de un cambio importante. Si no, os invito a mirar, por ejemplo, la página en la Wikipedia, y probablemente Jimmy Wales sabrá algo más que yo de la Wikipedia, pero para información, será divertido. De Rovio. Rovio es la empresa que creó Angry Birds. ¿Sabéis cuántos videojuegos crearon antes de Angry Birds? 31. ¿Cuántos tuvieron éxito? Yo diría que 0. Yo al menos no conocía ninguno. Igual ellos consideran que alguno de ellos. 31 fracasos. Fracasad 31 veces y tener el valor de poneros delante de vuestros amigos, padres o jefes y decirles voy a triunfar esta vez. Llevo 31 fracasos, pero no te preocupes que ahora tengo la solución a todo,
Vamos a crear un videojuego que se dedica a disparar focas contra ballenas. Seguro que va a funcionar, lo tengo en la cabeza. Será el videojuego más vendido de la historia de la informática, no tengo ninguna duda. Probablemente lo sea, probablemente no. Pero simplemente si buscamos una o dos, o intentamos encontrar 10 empresas en España que no sean multinacionales, que se hayan permitido volver a empezar 32 veces, evidentemente sin dinero, pero poniendo horas, es prácticamente imposible. Porque si el entorno no mata a la primera, mata a la segunda o mata a la tercera. Y son pocos los que al final consiguen hacerlo suficientes veces como para acabar haciendo una serie de éxitos. No sé si está... Bueno, sí que está Rodolfo Carpentera, está pensando, Pau, llevo 30 años trabajando en esto que estás diciendo y probablemente será muy interesante ver qué opina. Al fin y al cabo, solo hay una cosa que debemos hacer, y esto fue un consejo que me dieron a mí, para empezar un proyecto. Yo me acuerdo que les decía, bueno, ya tengo una idea, pero soy muy joven, ¿qué vamos a hacer? Igual no funciona. Y me dijeron, es muy fácil, solo hay un paso que tienes que dar para montar el proyecto, que es montar el proyecto. Les dije, ya, pero esto es una tontería, es obvio. Me dijeron, no, empiézalo, mañana vete a montar la empresa. Y sin dudarlo, nos pusimos a montar la empresa. Pero dijimos, como no tenemos un duro, vamos a hacerlo nosotros mismos. Y entendimos cuál era el problema. Diréis, la cosa ha mejorado mucho. Ayer hablaba con un señor que me contaba, mira, yo fui empresario del tocho y me arruiné, aunque me quedó algo de patrimonio y pensé, voy a emprender un nuevo negocio dentro de unos años. Y pasaron 3, 4 años y el año pasado el señor se quedó observando y se dio cuenta que esto es real, que por su pueblo pasaban muchas bicis cada domingo. Un pueblo del Baix Llobregat donde no tienes muchas más cosas que hacer que ir en bici por los fines de semana. Pasaban muchas cientos de bicis. Con lo cual vio que había una carretera con cientos de bicis y 12 naves vacías por la crisis. Con lo cual se fue al ayuntamiento a preguntar si sabían de quién eran las naves para poder llamar y alquilar una de esas naves para poner un taller de bicis que a la vez vendiera piezas de bicis. Y el ayuntamiento no solo no le dio el teléfono, sino que le dijo, no puedes montar el negocio de bicis, porque tu negocio, tu idea es una idea A1 y este tipo de naves son para negocios B2. Con lo cual, lo siento, pero no puedes montar. Y él dijo, pero no lo entiendo, están vacías. Y él insistió y dijo, ¿podéis poner las bicis en el B2 o hacer que se puedan crear negocios A1 en esta carretera? Y resulta que después de pedir explicaciones, cartas y demás, en un pleno consiguió que le dieran la respuesta. Y la respuesta fue, hace 2 años se decidió que en esa carretera hubiera menos talleres y más negocios del mundo del ocio, con lo cual no se pueden montar talleres. Y él se fue a la carretera, hizo una foto y la enseñó. No hay ningún negocio del mundo del ocio, solo hay naves vacías. Igual tendrías que replantearlo. Dijo, no hay posibilidad de replantearlo, lo siento. Le ofrecieron hacer la vista gorda. Así nos va. No, tú móntalo y no te preocupes, yo ya haré ver que no he visto nada. Así nos va. Y él dijo, no, para montarlo ilegalmente, pues estaremos de acuerdo que si hay que montar un negocio ilegal se nos ocurren ideas mejores que dan más beneficio que ponernos a vender cámaras de ruedas de bici. Digo, mira, para cometer un delito me fijo en los grandes, en los que salen en los periódicos y me pongo a montar una tienda de bicis. Esto hace un año. Hoy, en esa carretera no hay ningún negocio de bicis, ni ningún negocio del ocio, no hay ningún negocio. Pero resulta que cuando la última persona, que fue este señor, que fue a preguntar y dijo, mira, yo tengo el dinero para hacer las obras, que dará trabajo a algunas personas del mundo de la construcción, tendrá que tener 2 trabajadores y algo de stock que lo comprará en la comarca, cuando está dispuesto a hacer esa inversión, le dijeron, tú aquí no vas a montar esto, porque aquí será como Las Vegas. Como el Eurovegas en el Baix Llobregat, estará en una carretera, un pueblo, en 12 naves industriales perfectamente pensadas para montar casinos. Hoy no hay nada de eso. El entorno es muy similar a lo que acabamos de ver. El entorno es, sin quererlo, somos el ayuntamiento. No somos los compañeros de equipo, somos el árbitro que no ve los penaltis. Somos el ayuntamiento que nos dice, esto no, aquí no lo vas a hacer. Y en cambio, el entorno deberíamos ser los que están preparados para hacer el pase que marque el gol. Porque si no, es imposible montar negocios. Para una persona que otra persona de su entorno más cercano le diga esto va a fracasar, es como si el alcalde te dice te conozco y te voy a meter en la cárcel a la primera que te muevas un pelo y probablemente nunca empezaremos un negocio. Y finalmente, y para no alargarme más del tiempo que tenía, si sumamos todo esto, estoy seguro que alguien cogerá la ecuación y dirá ok, lo he intentado, pero resulta que
por alguna razón no he tenido éxito. Después de muchos años, bueno, muchos años, tampoco soy tan mayor, pero después de algunos años emprendiendo, nos dimos cuenta de que en un momento donde la emprendeduría está de moda, en un momento donde hay programas de emprendimiento, en un momento donde se ha democratizado la emprendeduría, cosa que es muy buena, había un peligro, que era acabar haciendo lo mismo que hacían muchas otras personas. Con lo cual, un día muy peculiar de nuestra vida como emprendedores, descubrimos algo que no hemos parado de aplicar desde ese día. Y nos lo dio, de hecho, un publicista que había ganado un premio el mismo día que nosotros con iOS, y yo le conté el problema. Y me dijo, te veo preocupado. Le dije, mira, esta tarde tenemos una presentación delante de inversores y hay un problema, que es que hay 500 personas en un foro de inversión grande, que ahí viene mucho público y gente de universidades y demás, y presentas el proyecto, pero al final te interesa convencer a las 3 primeras filas que son los inversores. Pero hay una trampa, que es que el señor está pensando, ¿por qué le he preguntado? Yo se lo contaba, le decía, hay un problema, que es que hay 20 proyectos que tienen 1 minuto para hablar, son 60 segundos exactos, si no te quitan el micrófono, lo apagan, y somos el 19. Y después las 500 personas te votan con el móvil y básicamente en tiempo real vemos lo que está pasando, y los 5 que más votos han tenido básicamente son los que tienen después 20 minutos más preguntas y respuestas con los inversores. Con lo cual, básicamente, creo que no hay ninguna posibilidad, porque siendo el 19, pasando el micrófono de uno a uno a todos los emprendedores, la gente ya estará harta de oír todo. Y el publicista nos dijo, básicamente, tenéis que mirar qué hace la gente y en ese momento decidir que haréis absolutamente lo contrario de lo que hagan todos. Nos dijo, solo pueden pasar 2 cosas. Que o le guste a todo el mundo, o se os queda una cara de idiotas que todo el mundo piense qué hacen estos aquí, cómo les han dejado pasar entre los 20 finalistas. Y decidimos aplicarlo. La situación era 20 emprendedores explicando sus ideas y nos dimos cuenta de que del 1 al 18 todos hacían exactamente lo mismo, que era algo parecido a esto. Me tengo que inventar un negocio y haremos el de las bicis. Aquí habían 2 micrófonos y decían, cogían aire, les ponían un reloj de 1 minuto y sabían que al cabo de 1 minuto les quitarían el micrófono. Con lo cual cogían aire, miraban a la gente y decían, hola, muchas gracias, venimos a presentar un negocio de venta de bicis en nuestro pueblo, porque resulta que somos un pueblo del Valle de Llobregat y queremos montar una tienda donde vendrá ruedas de bici. ¿Por qué? Porque a la gente se le pincha las ruedas en nuestra carretera. ¿Por qué se le pinchan las ruedas? Porque pasan muchas bicis, con lo cual estadísticamente una de cada 100 se le pincha una rueda. Nosotros intentaremos vender, además de bicis, intentaremos vender material para ciclistas y algún poco de comida, porque también les serviremos cuando vengan a parar y el mundo de los ciclistas pues se une entre ellos y seguro que les irá mejor. El modelo de negocio muy simple. Dentro de 3 años estaremos facturando más de 300.000 euros gracias a la venta de bicis y habremos hecho franquicias por toda España y esto nos permitirá un beneficio de 1 billón de euros dentro de 7 años. Gracias. La gente se aplaudía. Nos dan el micrófono al siguiente. El siguiente venía y decía, este tendría que haber sido yo. Hola, ¿qué tal? Venimos a presentar un negocio de cloud computing. Lo que queremos es revolucionar el concepto del escritorio en la nube. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Pues cogeremos el escritorio y básicamente permitiremos que la gente guarde los datos fuera de la nube, pero en una nube privada, porque esto así aseguramos la privacidad de las personas. Con lo cual, después de ver 18... Uy, se me ha ido la luz. Gracias. Después de ver 18 personas haciendo exactamente lo mismo, pensamos en el publicista y dije, bueno, tenemos que intentarlo. Con lo cual, cuando nos tocó, dejamos el micrófono en el suelo y en ese momento ya pensé, ahora es más posible lo de la cara de idiota que no que te voten. Y dije, pero vamos a seguir con la idea. Y había un ordenador donde la gente se atrevía a poner PowerPoints de 7 diapositivas para hablar durante 1 minuto. Con lo cual, esto era el negocio de las bicis, y en una de las diapositivas era un Excel con 165 celdas que no se podía leer ni a un palmo del proyector. Creo que era una pantalla de 7 metros. Pero era así. Dejé el micrófono en el suelo y habíamos dicho que iríamos sin PowerPoint, simplemente que abrieran la web de lo que hacíamos, del escritorio en la nube. Dejamos el micrófono y a pulmón abierto hicimos el imbécil durante 1 minuto, pero explicamos para qué servía. No explicamos cómo haríamos dinero, porque el objetivo, la pregunta correcta en ese momento, no era cómo convencer en 60 segundos a alguien de que invirtiera, era cómo convencer a 500 personas para que nos votaran, para tener 10 minutos para convencer a las personas de por qué tenían que invertir. Con lo cual, lo único que hicimos fue sacarnos un pendrive del bolsillo, sacar un disco duro, el director técnico siempre lleva un disco duro encima, ponerlo en el suelo y, básicamente, poner el portátil. Y con cuidado de no romperlo, pasar por encima del portátil, del pendrive, del disco duro, y girarnos y decir, mierda, acabo de perder mi documento más importante. Irse al ordenador, esto era, no había voz. Abrir la página web, abrir un documento de 100 páginas, quedarnos mirando el documento y decir, uff, y volver a andar por encima del portátil, del pendrive y demás. La gente entendió lo que hacíamos, guardar datos en otro lugar más seguro.
La gente nos aplaudió, nos sobraron 10 segundos donde nos quedamos mirando a la gente como diciendo, ¿qué os parece? O estamos en un momento de calma y tranquilidad. El resultado solo podía ser uno de los dos polos. El 91% de la gente nos votó y el 9% restante votó a los 19 proyectos restantes. Evidentemente alguien dirá, os arriesgasteis y yo no os habría votado. Respeto, ante todo. Pero tuvimos 10 minutos al cabo de una semana para presentar. Habían solamente 5 proyectos, éramos el último, para variar. Los 4 proyectos anteriores se montaron una super performance increíble de 10 minutos haciendo cosas con discos duros y demás, y nosotros nos limitamos a enseñar un PowerPoint y explicar por qué este modelo de negocio funcionaría. Y en eso de los emprendedores nos miraban como pensando, hijos de puta. En todo caso, ese día aprendí algo que no hemos parado de usar. Cuando ya encontremos la fórmula del éxito y el cómo funcionar todo, solo nos faltará una cosa: intentar ser diferentes en lo que hagamos, intentar hacer que la gente no se olvide y especialmente intentar que cada cosa que hagamos, aunque se parezca muchísimo a algo que ya ha hecho otra persona antes que nosotros, demostrar que la sabemos hacer suficientemente diferente como para que se acuerden de nosotros. Si no, solo tenéis que mirar campañas que veáis en televisión de cosas de Internet, que durante algunos años han estado huyendo de hacer campañas en televisión. Si yo os digo un nombre, a vosotros os vendrá a la cabeza una pronunciación. Si yo os digo Rastreator, os viene a la cabeza una manera de pronunciarlo. Entiendo. Por favor, que nadie la haga. Si yo os digo Trivago, diréis, ¿por qué lo dices tan juntos? Si es Tri-va-go. Muchas veces hemos llegado al punto de conseguir que la gente nos recuerde solamente por algo tan sencillo como cómo transmitir el nombre de nuestra marca, incluso si es con un perro diciendo Rastreator, cosa que evidentemente a mí me da rabia y sé que a ustedes también. No se trata de crear algo que nunca nadie haya creado antes, sino de ser conscientes que el lugar del mundo donde el fracaso es más barato es Internet, con lo cual habrá mucha gente intentándolo. Y no se trata de tener una idea que nadie antes haya tenido, sino de conseguir que nos recuerden, ya sea pronunciando con el nombre de un perro de una manera idiota el nombre de nuestro proyecto o disparando a un disco duro delante de los inversores. Pero seguro que conseguiremos de esa manera cambiar el entorno. Muchísimas gracias por el tiempo.